Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Colombia humana y el pueblo a triunfar. Petro presidente, justicia social. Bolívar hoy tiene un líder, mi Colombia lo soñaba, honesto y trabajador, defensor en su mirada, de un pueblo que sufre y llora golpeado por esas manadas de malandros y gobiernos, pero llegó el que esperaba. Su nombre es Gustavo Petro, de inteligencia sobrada, para ganarle la batalla al contrario en la arrancada. Ese hombre es un gallo fino, desde niño demostraba, hoy empuña las banderas de Colombia humanizada. Colombia humana y el pueblo a triunfar, Petro presidente, justicia social. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora en nuestro programa número 555. Más de 12 años brindando la mejor información y dando los elementos para el debate en el magisterio colombiano. Iniciamos con una canción del cantautor Señor Joropo, con una tonada tradicional recia en homenaje al candidato presidencial Gustavo Petro. Queda una semana para crecer en el pacto por la vida, la paz, la democracia y la justicia social con Francia Márquez y Gustavo Petro. Una semana para derrotar la infamia misógina, vulgar y atrevida del representante de los millonarios empresarios, explotadores, amiguis del continuismo y seguidores hitlerianos. Así que hoy más que nunca, ante el desespero mediático de la oligarquía y su estrategia de la mentira y el engaño, tenemos que salir a hablar con los familiares, con los vecinos y amigos para hacerles conocer los puntos del programa del Pacto Histórico, un pacto por la vida, la paz, la democracia y el bienestar de los y las colombianas. Hagamos memoria con los nuestros. Recordemos que el senador Gustavo Petro destapó los escándalos de la corrupción en Bogotá y el país y denunció la parapolítica y los nexos de la clase política tradicional con el narcoparamilitarismo y las mafias del país. Gustavo Petro y Francia Márquez son el ejemplo de la lucha en contra de la corrupción y son garantía plena de la transparencia en todas sus acciones. Por la justicia social que le devuelva la esperanza y los derechos al pueblo, un país para vivir sabroso, vamos con toda con el pacto de amor y por la vida. Petro, presidente, Francia Márquez, vicepresidenta. Con amplitud para todos dejamos un historial, líderes y lideresas. Le tenemos que mostrar al futuro presidente transparencia, honestidad. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, esta semana en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído, así como recordando al gran William Agudelo a 11 meses de su partida, pero también hablando sobre las actividades de la ADE, como la asamblea pedagógica, el curso para el concurso y por supuesto la responsabilidad en la campaña electoral hacia la presidencia en el impulso del pacto histórico y el programa de gobierno de Gustavo Petro, presidente, Francia Márquez, vicepresidenta. Tenemos en el informe distrital al compañero Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, coordinador de derechos humanos. Bienvenido y buenos días, Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy iniciamos con la conmemoración del Día del Estudiante Caído, junio 8 y 9. Enaltecemos y saludamos al estudiantado colombiano por su alegría, ejemplo, gestos de movilización, organización y lucha por la educación pública estatal y de calidad. Las luchas históricas de Uriel Gutiérrez, Gonzalo Bravo Pérez, Nicolás Neira, Dylan Cruz y Lucas Villa. Su ejemplo nos permite soñar con un país y seguir en la lucha por el cambio. También recordamos a un gran maestro, William Agudelo Sedano, quien fortalecía la lucha estudiantil en sus diferentes escenarios. A sus 11 meses de partida física, sigue presente y vigente,
Su apuesta por un país con justicia social seguirá enarbolando nuestra lucha, nuestros ideales. A las urnas a tumbar al gobierno paramilitar. El pacto histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez extendió una invitación a quienes queremos transformar el país. La militancia de la vida hoy tiene un enorme reto histórico: ir a municipios, a la vereda, a los territorios, a convencer con la palabra que Colombia se salvará con la razón. No podemos quedarnos en la casa, hay que salir ya. Además, enviaron un mensaje a las mujeres y jóvenes en Colombia, afirmando que de ellos depende que Colombia no se entierre en las tinieblas. Se ha logrado construir esperanza en el futuro de los jóvenes. Se desató que podemos vencer. No solo depende de nosotros, de las juventudes, de las mujeres, de los afro, de los indígenas, de los sindicalistas, de los maestros, de los estudiantes. Salir en unidad, en juntanza a las urnas. El futuro es la justicia social y climática, es la paz, no de la violencia, es el acuerdo y el diálogo, no la barbarie. Seguiremos la labor de hacer pedagogía electoral y seremos gobierno y construiremos el vivir sabroso. Desde la ADE se continúa el diplomado a la Escuela Sindical de la ADE UPN e invitamos todos los sábados de manera presencial o virtual a seguir la transmisión a través del Facebook Live. Seguimos atentos a la 9ª Asamblea Pedagógica Distrital a desarrollarse el 22 y 23 de junio. El curso para el concurso docente de la ADE se transmitirá en la página web de la ADE para aquellos que no pudieron inscribirse. Desde las acciones a desarrollar con los comités locales sindicales, estamos recorriendo los territorios, en alegría y en la escuela, en la calle, con una pedagogía electoral para cambiar la vida, para sumarse a las actividades. Por último, rechazamos la persecución y denunciamos que en varios colegios de Bogotá se ha amenazado a docentes, directivos docentes, docentes orientadores, en su ejercicio pedagógico, en más de 22 instituciones de la ciudad a lo largo y ancho, con una violencia estructural y el abandono de la administración que ignora los llamados a una inversión social para atender la crisis que viven las comunidades educativas. Seguiremos en las calles denunciando la violencia sistemática de los derechos humanos. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, hoy más que nunca, presente, presente, presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, vicepresidente de la ADE y docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la chuzada y entrampamiento de la derecha colombiana en contra de la campaña presidencial del pacto histórico. Su única salida es la propaganda negra, la campaña sucia. Pullas, pullas, pullas. Pullas, recontra pullas a la alcaldesa Claudia López y su Consejo de Presupuesto bogotano que anuncian con bombos y platillos continuar con jóvenes a la U. Claro, más estudiantes, pero sin nombrar maestros ni adecuar instalaciones físicas. Se preocupan más por la cantidad y menos por la calidad. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la agresión a las mujeres, el desprecio a la ley y la burla a la ciudadanía colombiana por el candidato presidencial Hernández. Mejor hagamos un pacto por la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha femenina y el triunfo de la inteligencia, no al machismo y la vulgaridad. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas, muchas pullas a la campaña del señor Hernández, que tiene como coordinador en la Florida al uribista Santa María, el de la red de militares sicarios colombianos que asesinaron recientemente al presidente de Haití. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. Estados Unidos pregona el respeto a los derechos humanos, pero son los primeros en violarlos. ¿Cuál Cumbre de las Américas sin 3 pueblos americanos? Pullas, pullas, pullas.
Vivas. Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a los docentes, quienes demuestran diariamente su compromiso en la construcción de un país socialmente igualitario al trabajar con las comunidades la posibilidad de hacer un pacto histórico, un pacto para que la gente viva sabroso. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al Tribunal Superior de Bogotá, que admite tutela para obligar a Hernández y a Petro a asistir a los debates. Es justo que el pueblo conozca las propuestas de los candidatos a la presidencia. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a las denuncias de colaboradores de Hernández, quienes renuncian a su campaña y le sacan a la luz la podredumbre y los sombríos manejos de los recursos económicos de la misma. Trapitos al sol. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a las mujeres y a la juventud, quienes van con toda la fuerza como sectores fundamentales en la recta final de la campaña Gustavo Petro, presidente, y Francia Márquez, vicepresidenta. Hagamos el pacto por la vida y por el amor. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, pero recontra vivas a la gran inversión en educación, reparación a las víctimas de represión en la revuelta social del 2019, al aumento salarial inédito, a la explotación pública de litio, al subsidio para mayores de 65 años, a la eliminación del copago en el sistema de salud. Avance en Chile. ¡Qué buen pacto! Vivas. Viva, 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 viva. Petro, voy a votar por Petro. 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 Ven a defender lo nuestro, me dice mi hermosa gente. Ven a defender lo nuestro, me dice mi hermosa gente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, con las orientaciones que hace la Federación en torno al impulso urgente en este momento histórico de la campaña de Gustavo Petro, presidente, Francia Márquez, vicepresidente. Buenos días y bienvenida, compañera María Eugenia. Este 19 de junio votemos por el verdadero cambio. Fortalecimiento de la educación pública, desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Plan de alimentación escolar, conectividad, transporte e infraestructura. Respeto a la salud como un derecho fundamental. Garantías de derechos sociales, económicos, culturales, políticos para las mujeres. Más oportunidades educativas de formación y laborales para los jóvenes. Apoyo a nuestros campesinos, al agro colombiano, con subsidios y reducción de los precios de los insumos agrícolas. Combatir la corrupción en todos sus niveles. Empleo digno, con contratación y estabilidad laboral. No al fracking y protección al medio ambiente y al agua. Respeto a los derechos pensionales y ajuste a la fórmula de incremento pensional. Con una declaración política, el plenario de presidentes de FECODE expresa el más férreo compromiso de unidad y convicción con el más inmediato e importante propósito, como es lograr el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de Colombia. Desde ya nos movilizamos. El debate político de esta contienda requiere de contundentes expresiones de apoyo al programa de gobierno de Gustavo y Francia. Por ello, el próximo 10 de junio se adelantarán plantones de 5 minutos como una expresión de solidaridad y manifestación para reivindicar el cambio de la sociedad. De igual forma, el 11 de junio, adelantar sendas caravanas y concentraciones masivas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, en las que simultáneamente se realizará el pañuelazo, una acción nacional de movilización convocada con organizaciones de mujeres. Es momento para que los ciudadanos nos expresemos masivamente contra el hambre, la exclusión, la pobreza, el desempleo, la miseria, los marginados en las urnas para que nuestra Colombia tenga una paz con justicia social, para que Colombia, tan golpeada por este sistema capitalista, aberrante de explotación y muerte, logre salir de las nauseabundas situaciones en las que está sumergido el país, nuestra sociedad. Es el tiempo de los más ninguneados, es el tiempo
de la vida, es el tiempo de la paz, de la justicia económica, de la política social, es el tiempo de la dignificación de la vida. Colombia, una potencia mundial de la vida. Vamos todas y vamos todos con Gustavo Petro y Francia Márquez. FECODE, el magisterio colombiano, las comunidades educativas, todos los nuevos liderazgos que del estallido social hemos quedado, nos declaramos en campaña abierta, en apoyo total por el cambio, porque el cambio lo refleja, lo materializa Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos con toda. El momento es ahora o es ahora. Creador de la tutela en Zipaquirá ganaba, fundó el barrio 83, por el pueblo se restiaba, fue alcalde en la capital, senador por si faltaba, lo han intentado acabar, triunfa Petro con su espada. Le dio carro a los humildes por caballos que jalaban, también le bajó al transporte médico, al rancho llegaban, pero al gobierno de turno para nada le importaba, lo multaron camarita, sueldo y bienes embargaban. Colombia humana y el pueblo a triunfar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos en este momento la voz de nuestra concejala Heidi Sánchez, con parte de su intervención en el Consejo de Bogotá, votando negativamente el cupo de endeudamiento. Escuchemos a nuestra concejala Heidi Sánchez. Aquí la gran mayoría del Consejo de la Ciudad aprueba un cupo de endeudamiento para seguir privatizando la ciudad, para que los privados sigan llenándose los bolsillos a costa de las necesidades de las y los bogotanos, cuando hay que pagar un transporte público para que siga creciendo ese déficit en el Fondo de Estabilización Tarifaria, la privatización incluso de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Obviamente, y ratifico, reitero que lo relacionado con el tema educativo en términos de infraestructura siempre será apoyado por nuestra bancada, y ojalá desde esta administración se denote ese compromiso con la educación pública y por lo menos se haga seguimiento y se solucionen los problemas de infraestructura que hoy tiene la Universidad Distrital. Y bueno, pues a la senadora Angélica Lozano, que pues para que se dé cuenta aquí que nosotras no respondemos a chantajes, sino que por el contrario le respondemos a nuestros y nuestras votantes y pensamos en el interés de las mayorías de esta ciudad. Gracias, presidente. Con amplitud para todos dejamos un historial, líderes y lideresas. Le tenemos que mostrar al futuro presidente transparencia, honestidad con cambio. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llegó la hora a la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, hablando en esta ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Buenos días, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. En el Día Mundial del Medio Ambiente está la fe en el crecimiento perpetuo. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una jornada de enorme importancia, casi siempre aprovechada para que unos alerten sobre la crisis ecológica y otros anuncien medidas que la enfrentarían. Fructífera en promesas y publicidades que poco contribuyen a las soluciones reales, pero que a hoy se debe tener en cuenta. Se escogió ese día porque remitía directamente a la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre la problemática ambiental que se celebró en Estocolmo, Suecia, el 5 de junio de 1972, lo que nos dice que ya son 50 años de aquel encuentro, que sería una batalla en la guerra sobre las concepciones del desarrollo. Para ese año ocurrió que se publicó Los Límites del Crecimiento, un reporte de investigación que por primera vez ofrecía un análisis de las interacciones en el ambiente, la población y estrategias convencionales de desarrollo, y con proyección hasta el 2100. En el libro se indicaba que si persistían las tendencias de desarrollo, tales como el aumento de industrialización, contaminación o población, ese crecimiento chocaría con varios límites en un futuro cercano. Los recursos naturales que se consumían, como el petróleo, son finitos y se agotarían, y junto con las capacidades de la naturaleza de amortiguar la contaminación y otros impactos, estas también son acotadas. Las proyecciones indicaban que en algún momento a mediados del siglo XXI se sumarían serios problemas, sea por el agotamiento de recursos naturales o una debacle ecológica, que a su vez llevaría a una crisis de contaminación y pérdida de disponibilidad de alimentos. Esos y otros factores desembocarían en un posible e inminente colapso civilizatorio. El vistazo al futuro era, por lo tanto, de enorme gravedad. El debate en ese momento
fue histórico e instantáneo porque vaticinaba el fin del mundo o un colapso planetario. Decían que era vacío y engañoso y apocalíptico, e incluso que se revivía la teoría de Thomas Malthus con la multiplicación poblacional, o ataques al libro por cuestionar el crecimiento económico o la incapacidad de creer que la ciencia resolvería los problemas ambientales. Otros consideraban que el crecimiento económico es indispensable para el desarrollo. Hoy nos resulta obvio comprender que los recursos naturales que sostienen las economías son limitados, y también sabemos que hay colapsos ecológicos como sucede con la deforestación o la biodiversidad, pero los límites era más que eso. No era solamente una advertencia sobre el cambio climático, sino que mostraba que la idea del crecimiento económico perpetuo era una fantasía. Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Y yo lo digo en mi canto, que si se acaba la guerra. Y yo lo digo en mi canto, que si se acaba la guerra. Yo regreso a nuestro campo para cultivar la tierra. Yo regreso a nuestro campo para cultivar la tierra. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo un comparativo entre las candidaturas de Petro y del ingeniero. Bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. El domingo anterior les hablé de las calidades morales y el lenguaje del llamado ingeniero. Lo que caracteriza al ingeniero es la forma desvergonzada como miente. Para tratar de ganarse a los sindicatos, ahora está negando que en varias ocasiones dijo que los maestros apenas trabajaban 9 meses, por tanto debía pagársele 9 meses al año. También trata de desmentir la persecución sindical que hizo desde la alcaldía de Bucaramanga. Pero los hechos son más tosudos que las palabras. Allá no respetó el fuero sindical, despidió a directivos de varios sindicatos y finalmente la Corte le dio razón a los sindicatos, reintegró a los funcionarios despedidos y con esto produjo un decremento de los recursos del municipio. O sea que en su verborrea oculta que es un perseguidor de los trabajadores. En Colombia, la elección de Petro permite que lleguemos a una situación similar a la de Chile. En Chile, mientras Piñera no fue capaz de sancionar o estimular la sanción a los policías que dejaron sin visión a los jóvenes universitarios que protestaban, en este momento están siendo juzgados todos aquellos que dispararon esas armas y lesionaron la visión de los jóvenes estudiantes universitarios. Pero hay algo más. Ya Boric dijo que es necesario reestructurar Carabineros. Y no solo eso, sino que están siendo juzgados, óigase bien, juzgados y sancionados todos los que dispararon esas armas y que afectaron la visión de los jóvenes universitarios. Está siendo reconocido, el Estado le está reconociendo el derecho a una indemnización. Y repito, están siendo juzgados todos los que dispararon esas armas. Por otra parte, y esto es importante, a tan pocos meses de su presidencia, ya Boric determinó la renta para todo aquel que cumple 65 años y que no tenga ningún tipo de ingreso. Sería una política similar la que desarrollaría Petro en Colombia y lógicamente después de su posesión el 7 de agosto. Ahí tenemos forma de comparar y cómo votar. Si por el ingeniero perseguidor de los trabajadores y especialmente de los maestros, por un ingeniero partidario de la represión o por Gustavo Petro, que ha prometido que va a reformar el SMAC y su política. 2 visiones y 2 acciones presidenciales. Por tanto, como suelo decir, el 19 de junio por la noche estaremos celebrando el triunfo de Petro y las posibilidades de cambio en Colombia. Hasta otra ocasión. Actualidad. Actualidad. Magistrados, jueces y fiscales han señalado que el señor Rodolfo Hernández, con su discurso, ataca la rama judicial. Este señor es un atentado contra la justicia.
El obispo Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica para la Pastoral Social, llamó a los candidatos a que respeten los derechos humanos y en su gobierno haya mayor presencia de Estado en las regiones. El contralor delegado para el posconflicto afirmó que el gobierno tiene un atraso del 57% en el desarrollo del presupuesto para los proyectos de paz. 3 oficiales de la policía fueron imputados por delitos y hechos ocurridos durante el paro nacional en Cali, en el cual civiles dispararon contra manifestantes. Los hermanos Galán y el nuevo liberalismo traicionan el legado de Luis Carlos Galán, buscando componendas que les beneficien personalmente. El señor Duque no respeta fallo por desacato de tutela, por participación en política. Y ahora Pinochito dice que él nunca ha participado a favor ni en contra de ningún candidato. Gustavo Petro Jiménez Hernández para completar. Orgullo para sus padres, guerras, maltratos no más. Viva la Colombia humana, la paz y la libertad. Gustavo Petro les habla a estudiar para despertar por el cambio y la alegría. Unidos hay que votar por una Colombia nueva que el futuro va a mirar. Pa'lante España, señores, al mal hay que derrotar. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, sugerencias o aportes a vozeducadora@gmail.com. Bueno, y tenemos una semana, la última semana, para seguir hablando con los amigos, con los familiares, con los vecinos y seguir construyendo este gran pacto de amor, el gran pacto por la vida, por la paz, por la democracia. Con Francia, con Petro, con el pueblo colombiano. Y nos vemos dentro de 8 días. Un feliz descanso para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Futuro presidente, transparencia, honestidad. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.